Y claro está, tenemos muchas cosas muy interesantes que abordar este día. Eh, Recuérdense que el Señor nos da información a nosotros para que podamos crecer espiritualmente. Por eso nos dice, no se adapten a este mundo, más bien transfórmense mediante la renovación de sus mentes para que verifiquen cuál es la voluntad de Dios, lo que es bueno, aceptable y perfecto. Entonces, abordamos pues el estudio comenzando con el versículo 7 del capítulo 2 de Génesis. Ahí lo tienen ustedes en la pantalla y nos dice, entonces el Señor Dios formó Yatzer al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz el aliento de vida, que es Neshama, y fue el hombre un ser viviente. Ahí tienen ustedes el momento de la creación del hombre y cómo lo hizo Dios. Y lo que estamos haciendo ahora es que estamos viendo la singularidad del hombre. Y eso lo vemos en Génesis 2:7, la singularidad del hombre. El hombre no es creado como los demás animales en la tierra, o como los animales en la tierra, no como los demás, que a veces a uno le dicen animal, por eso les digo. Pero eh, eh, lo que está haciendo Dios es que nos enseña a nosotros que el hombre es diseñado de una manera única y que toda la raza humana viene de un solo hombre. No es igual con los animales que cría varón y después crea hembra. No los saca el uno del otro, sino que los hace individualmente. No es así con el hombre. La mujer fue sacada del hombre. Entonces eso es algo muy interesante. La semana pasada culminamos nuestra clase viendo el asunto de la relación del hombre con la naturaleza, porque él ha sido puesto pues sobre la naturaleza y hay una gran diferencia entre el concepto del punto de vista humano y el punto de vista divino. Entonces ese es nuestro interés, ver qué dice la Biblia respecto a todas estas cosas. Ahora, el primer punto es el siguiente, que el punto de vista humano, pagano, que se inicia en el mundo antiguo, se encuentra la idea de la continuidad del ser. Esto es parte del paganismo, la continuidad del ser todavía existe, todavía vemos que esto es un... Ellos ven las cosas a través de ciclos, vuelve y se repite como la primavera, el otoño, ¿verdad? El verano, el invierno, y después vuelve y comienza otra vez, y así que ven ellos a la raza humana y ven todo lo que está pasando, pero según ellos es un sistema evolutivo donde las cosas van evolucionando hasta que el hombre llega a ser un dios, que los dioses son dioses que salen de la naturaleza, son más, simplemente que son más fuertes, cometen los mismos errores que cometen los seres humanos, pero simplemente que son más fuertes y tienen más poderes. O sea que es una... Y todo el paganismo se basa en eso. O sea que no hay una distinción mayor entre la naturaleza y el hombre y Dios. Según el paganismo, todos son parte de la misma cadena de seres y solamente hay una diferencia en su complejidad o grado, que es lo que les acabo de decir. De otra manera, no hay diferencia dentro de las especies, ninguna. Por ejemplo, la única diferencia entre los dioses y el hombre es que los dioses tienen más poder y más habilidad. Nada más. Dentro del punto de vista pagano, lógico. Dentro de ese punto de vista, el hombre simplemente es una expresión de la naturaleza y a la final no hay diferencia entre el hombre, que es una criatura biológica, y la naturaleza. Entonces, fíjense ustedes que esto emana pues del campo de Satanás, esto es del campo cósmico. De eso se trata todo este asunto de la continuidad o de la idea de la cadena. De eso hablan. Pero basado en el punto de vista divino, eso no es así. Basado en el punto de vista, esa idea que tiene implicaciones radicales en lo que concierne al uso y a la manera en la cual uno ve el medio ambiente y la tecnología y cómo se utiliza la naturaleza en la tecnología es interesante. Entonces, otra cosa que es interesante, que es el segundo punto que les di la semana pasada, de paso estoy repasando estas cosas, mientras que desde el punto de vista bíblico lo que tenemos es la distinción del creador y la criatura. Y nos damos cuenta que el creador es completamente separado de la creación. Él es único. Él solamente utiliza un porcentaje diminuto de lo que es él para crear. Para crear aún al hombre que es súper complejo, porque Dios es extraordinario. El creador entonces es completo y totalmente distinto a su creación, y esta es la enseñanza bíblica de la creación ex nihilo, como les hablé la vez pasada. Ex nihilo es de la nada, y el inicio entonces de la creación es de la nada. El fin del paganismo es el nihilismo, es la misma palabra. El nihilismo quiere decir va a la nada, va a la nada. Ellos ven las cosas para qué, y por eso es darle rienda suelta a lo que te dé la gana. El poder es lo más importante. Yo les he comentado que estaba viendo este programa de los vikingos,
que eran completamente paganos. Ahí era el más fuerte el que mandaba. Mataban a la gente como les daba la gana. ¿Okay? Y los dioses que tenían eran dioses que exigían ese tipo de actividad. Entonces, aquí vemos que el creador y la criatura no son lo mismo, que son completamente distintos. Está separado de Dios está separado del tiempo, del espacio y de la materia. Nosotros estamos sujetos al tiempo, al espacio y a la materia, cosa que es sumamente interesante. Entonces, en lo que concierne a la creación, existen dos distinciones muy importantes: los animales y el resto de la naturaleza en un nivel. Entonces lo pueden por ahí abajo, aquí están los animales en la naturaleza, y sobre esos completamente separado está el hombre. Eso es completamente diferente a lo que dice este asunto del paganismo y de la evolución. Entonces, si los puedo poner aquí no en la pantalla, sino en el pizarrón, ¿no? Aquí está, en este nivel de aquí están los animales y la naturaleza. Y arriba de ellos está el hombre, separado de esto. Y arriba del hombre está Dios. Dios, que no está sujeto, Padre, Hijo y Espíritu Santo, que no están sujetos al tiempo, al espacio y a la materia. Gracias. Tiempo, el espacio, la materia. No están sujetos. Nosotros sí estamos sujetos como seres humanos, y toda la creación que se puede palpar, o sea, todo lo que es físico. Y aún Él no es sujeto ni al tiempo, ni al espacio, ni a la materia. Los ángeles son creados por Dios antes de esta creación, que es una cosa muy interesante. Entonces, en lo que concierne a la creación existen dos definiciones: los animales, el resto de la naturaleza en un nivel, y sobre esto sí completamente separado está el hombre. El hombre es único en toda la creación. Eso es algo muy interesante, no es simplemente otro animal. No es que, porque han hecho comparaciones de que el chango o el gorila o el orangután tiene 2 genes menos que el hombre. Y esa es la única diferencia, eso es lo que dicen ellos. Claro está que Dios utiliza la materia para hacer al hombre, pero es completamente separado de los animales. Él está aquí para subyugar y poner en vigor las cosas de Dios. La Biblia enseña que el hombre ha sido puesto para gobernar, para tener dominio sobre la naturaleza. Y entonces también les comenté acerca de la palabra psuque. ¿Se recuerdan la palabra psuque? Que esa palabra psuque, que a veces traducen la U como una Y, psique, y ya viene la palabra psicología. Entonces, en la tradición intelectual heredada de los griegos, Sócrates, Aristóteles y Platón, Platón tenía cierto punto de vista del alma que posteriormente dominó el pensamiento griego. Yo les comenté eso. Y el pensamiento platónico y neoplatónico, como les dije la semana pasada, el alma o el psuque o el psique está en el ámbito espiritual. Esa es la parte interesante. Platón tenía la idea de almas preexistentes. Esto no lo está sacando él de la Biblia, esto lo está sacando de su mente, y su mente es influenciada por el sistema cósmico. Recuerden que todos estos filósofos son influenciados por el sistema cósmico y no por la Biblia. Y ese es el asunto del alma preexistente, y tiene una implicación importante. O sea que él dice que el alma es independiente del cuerpo, que puede el alma, es más, separarse del cuerpo y vivir. ¿Okay? Eso es lo que él dice. Pero claro está, según él, entonces el alma puede existir sin el cuerpo. Y eso es una de las cosas que se utilizan, por ejemplo, en las selvas amazónicas, donde los indios de la selva amazónica se entran en un trance impresionante con los diferentes químicos que producen las plantas y ahí que ellos conocen, y ellos se ven como un águila volando y viendo todo. Entonces, claro está, el sistema de Satanás, a través de los ángeles, le da a él una visión de ciertas cosas, porque se comunica con él. Pero ese hombre está en un trance inducido por los químicos, por farmaquea. ¿Okay? Y entonces por eso piensan que su alma se levantó y pasó por arriba e hizo todas estas cosas. ¿Sí se dan cuenta? O sea que, claro está que eso es parte de lo que es el paganismo, parte de la influencia, ¿verdad? Los faquires. También, sí, los faquires, sí. Bueno, ese asunto del alma persistente tiene entonces una implicación muy importante. Ahora, eso crea la idea de que el alma es importante y el cuerpo de alguna manera es menos significante, como les dije la semana pasada.
Entonces, es aquí donde la idea de la materia, que la materia es malvada, y es donde ellos lo ponen y entra en vigor, entra en juego. Que la materia es mala y el alma es buena. Porque la materia, especialmente el cuerpo humano, contiene la naturaleza pecaminosa. Esto no lo sabía Platón. Nosotros lo sabemos por medio de la Biblia. Y la carne te incita a hacer ciertas cosas y te mete en problemas. O sea, a veces tú no puedes resistir la tentación que tienes enfrente tuyo porque la carne te lo pide. Entonces, y tiene que ver con la violación generalmente del 10º mandamiento, codiciar algo, codiciar a una mujer, codiciar a un hombre, codiciar riqueza, codiciar cosas de esa índole, que a la persona lo impulsa a hacer algo malo. En el paganismo se dan cuenta de que llegan al crimen, esa gente mataba a diestra y siniestra para lograr lo que ellos querían. Claro está que era una violación de las cosas de Dios. Entonces, Platón dice que este asunto es un asunto que es malvado, que la carne es malvada posteriormente. Y entonces es aquí donde el cuerpo material es el que produce todas esas cosas y por eso es malvado. El error en eso es que disminuye la importancia del cuerpo. ¿Y cómo fue que esto afectó el pensamiento de esa época? Pues bien, en la iglesia primitiva lo afectó a través del monacato, que les presenté esto la semana pasada, del monacato, ¿verdad? Y asunto interesante, y les di la definición del monacato, que se separaban de las demás personas para no darle gusto al cuerpo. O sea que tenían una tendencia ascética. Ustedes saben que dentro de los seres humanos hay una tendencia al ascetismo, que es el golpe de pecho, la separación, y el otro es al libertinaje. Esa es la persona que se disipa no a través del trato duro del cuerpo, sino se disipa a través de la parranda, a través del cha-cha-cha. Bueno, eso ya es muy viejo, pero de todas maneras, y ustedes saben lo que yo les digo, ¿verdad? Siempre ha existido un nombre diferente para esos bailes, pero lo es disipación. Trago, disipación, y lo que dicen las personas, ven el que tomé tanto que se me echó a perder el libre albedrío y caí. No, señor, tú te metiste a hacer eso para que finalmente terminaras en lo que terminaste. No es al revés. Bueno, entonces yo le di la definición del monacato, etc. Entonces el monacato fue fuertemente influenciado por esa idea del neoplatonismo. Y por eso lo estamos viendo, y eso afecta el punto de vista que tenían ellos del sexo también. Entonces la iglesia primitiva, bajo la influencia de Platón, recoge la idea del platonismo, es más, se metió fuertemente dentro de la iglesia primitiva. Y pensamiento que propone que cualquier cosa asociada con el cuerpo no era buena, y por eso el sexo debe ser restringido solamente a la procreación. Y si tienes sexo simplemente por placer, cometes un pecado. Pero eso también está con el sistema este que yo les dije de los judíos que son ortodoxos. Estos son los que tienen las trencitas, que solamente pueden tener relaciones sexuales con las mujeres cuando ella está ovulando. O sea, ese es el único momento que pueden tener relaciones para procrear y tener más y más y más hijos. Cosa que no diseñó Dios de esa manera. Dios diseñó el sexo para la recreación del hombre y la mujer. Posteriormente, después de la caída, es que lo utiliza para que se genere la raza humana para resolver el conflicto angélico. Entonces, por eso tenemos que reconocer y ser muy cuidadosos de cómo manejamos la idea del alma, porque nosotros no queremos recoger ese tipo de autonomía de Platón, de que el alma es autónoma del cuerpo y que el alma puede tener una asociación independiente sin el cuerpo. Y culminamos la clase anterior haciendo una de 4 observaciones acerca de la naturaleza del hombre. Aquí les va. La creación única del hombre, que es interesantísima porque, como les digo, aquí tienen estos niveles. El primer nivel, claro está, es Dios, y el hombre está sujeto a Dios porque está separado del tiempo y del espacio. Él no es hombre, pero así se dice en el latín, de paso, es hombre. El hombre es en el latín. Bueno, aquí está el hombre, y separado del hombre está la creación de los animales y la naturaleza, y el hombre subyuga a la naturaleza. No es como lo propone el sistema pagano. Ahora Dios sí utiliza, claro está, la porción química, las composiciones químicas de la tierra para hacer al hombre, al igual que hizo las plantas, al igual que hizo los animales. Pero resulta que el hombre es diferente porque él tiene alma, y el alma no viene de la naturaleza, como comprenden. O sea que es completamente diferente. Y inicialmente, cuando crea Dios al hombre, también tenía espíritu. O sea, que tenía alma, cuerpo, espíritu. O sea que originalmente, cuando Dios hace el hombre, lo hace como un ser tricótomo, cosa que vamos a estudiar con más detalle, si se dan cuenta. Entonces es completamente separado a lo que es el ser, a los animales y a la naturaleza. Entonces aquí vemos que
cuando nosotros estudiamos esto en términos del punto de vista humano, el hombre es el producto de la casualidad más el tiempo. Ahora, para que llegue a existir el hombre, necesitan billones y billones y billones de años, pero aún así es tan complejo el ser humano, es una célula, es tan compleja, el ácido ribonucleico, así se dice, ADN, ¿ok? Es tan complicado que no importa cuántos años se demoren, si son cientos de billones de años, porque tienen que existir cosas simultáneamente para que concuerden y comiencen a producir. O sea que es una supercomputadora, pero es una supercomputadora que tú no la puedes ver con el ojo, es tan pequeñita. Por eso es que ahora, cuando ustedes ven el asunto de la nanotecnología, el hombre se está acercando más y más y más a lo que es la creación y comienza a manipular las cosas, como lo hizo con el coronavirus, que manipuló lo que Dios había creado y lo mezcló con otro tipo de viruses o con otro tipo de cosas para que tuviera el efecto que tiene. Pero de todas maneras, ellos no pueden hacer que el asunto no mute. O sea, va a mutar de todas maneras y a la final, con la entropía, se echa a perder, como todas las cosas. Como nosotros, como seres humanos, sales vigoroso, fuerte, y cuando tienes 18 años eres una persona, una montaña o una mujer es preciosa, irradia belleza por todos lados, pero ya cuando llega a los 50, 60 años, ya la gravedad comienza. Es que si no te ríes, se te ven las arrugas. Tienes que reírte todo el tiempo. A veces te preguntan que por qué te ríes, bueno, para que no se me vean las arrugas. Pero no, sí me entienden lo que les digo, o sea, todo va hacia abajo, no va hacia arriba, no es que está mejorando, sino que va empeorando, ¿okay? Pero según el sistema cósmico y según el asunto de la evolución, las cosas van mejorando. Las cosas van mejorando, y no es así, no van mejorando. Entonces la imagen de sí mismo es el énfasis del punto de vista humano, y en contraste con esto tenemos el punto de vista divino, que es la imagen de Dios. Entonces, y vimos a Génesis 1 del 26 al 28. Entonces, para el creyente el tema no es la imagen de sí mismo, sino la imagen de Dios o la imagen de Cristo. Lo que sucede en la caída es que la imagen de Dios es distorsionada, es estropeada y corrompida por el pecado. O sea, no es destruida o borrada por completo, simplemente que llega a corromperse. Pero en la regeneración, que es el momento en que nosotros creemos en el Señor Jesucristo, hay un nuevo nacimiento, es el nacimiento espiritual, es un génesis, ¿verdad? Génesis, nacimiento. En nosotros hay una nueva creación dentro de nosotros somos una nueva criatura, entonces. Y después, para el creyente de la edad de la iglesia, hay una renovación que toma lugar en el creyente a medida que crece y avanza a través de las escrituras. Esa renovación que va, porque ahora viene la pelea del hombre espiritual con la carne, porque ya nosotros nacimos en la carne, ¿verdad? Y está corrupta la imagen del Señor en nosotros. Pero ahora, cuando naces espiritualmente, comienza la persona a pasar por el proceso de santificación. Es la santificación experimental en nuestra experiencia. Y eso, y les di los siguientes versículos que son muy interesantes. En Gálatas 19 nos dice: hijitos míos, por quienes sufro, ¿verdad? De nuevo dolores de parto hasta ver a Cristo formado en ustedes. Eso es lo que él está diciendo. Él quiere que Cristo sea formado en nosotros, y yo eso se lo presenté aquí en la pantalla con esta imagen, ¿verdad? Con esta imagen de la fe, que la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Entonces, a medida que la fe va entrando, se va formando en nosotros la imagen de Cristo. Pero esto requiere muchísimas decisiones, y es toda nuestra vida la que requiere para que la fe entre en nosotros. La fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Y esto va formando, así como forman en la televisión los píxeles una imagen, ¿verdad? Así va a estar formando Cristo en nosotros. Y eso es lo que está diciendo el apóstol Pablo. Que, hijitos míos, porque les sufro de nuevo dolores de parto. Fíjense que los dolores eran intensos los que él sentía, hasta que Cristo sea formado en ustedes. O sea que es un proceso, es el proceso experimental en el cual nosotros vamos canjeando el punto de vista humano por el punto de vista divino. Y después de eso también les di a Colosenses 3:10, que dice: se han revestido del hombre nuevo, ¿okay? O sea, por medio de la regeneración, es el nuevo hombre, que se va renovando hasta alcanzar. Aquí es donde yo creo que quizás Satanás saca de esto el concepto de la evolución, porque aquí vemos que el hombre
espiritual se va renovando. Ahí no hay una entropía. Ahí lo que hay una entropía si se separa de Dios, porque el sistema preparado por Dios para la raza humana y para el mundo es entropía. Pero no es así en la parte espiritual. Aquí va mejorando. Si se dan cuenta, va edificando, va siendo edificado, que se va renovando hasta alcanzar el conocimiento perfecto según, de acuerdo a la imagen de su creador. ¿De acuerdo? Entonces ahí tienen ustedes algo que es verdaderamente interesante y que nos deja saber a nosotros pues de qué se trata todo esto. Y en Romanos 8:29 nos dice, pues a los que de antemano conoció, también los predestinó a reproducir la imagen de su Hijo. Entonces nosotros estamos aquí para reproducir la imagen del Hijo. ¿Y qué significa eso? Que el Hijo es el que gobierna nuestra vida ahora. Para que fuera Él el principal, el primogénito entre muchos hermanos. Entonces, nosotros hemos sido predestinados para conformarnos a la imagen de Cristo. Ese es el proceso. A medida que nos conformamos a la imagen de Cristo, ¿qué fue lo que hizo Cristo? Cristo vino aquí para hacer la voluntad ¿de quién? Del Padre. He venido, oh Dios, para hacer tu voluntad. Cuando nosotros tenemos la imagen de Cristo, nosotros vamos a querer hacer la voluntad del Hijo, porque hacer la voluntad del Hijo es hacer la voluntad del Padre. ¿Okay? Porque es el único que lo hizo, ¿se dan cuenta? Entonces, nosotros nos conformamos a la imagen de Cristo, o sea que hay una renovación de la imagen tomando lugar a través de la santificación progresiva a medida que el creyente madura y crece. Y esto enseña la tremenda importancia para el hombre, que está basada no en qué y quién es el hombre o lo que hace el hombre. Su valor no está basado en lo que el hombre hace. En el mundo sí. En el mundo te clasifican por el tipo de trabajo que tú haces y el conocimiento que tienes. ¿Sí se dan cuenta? Esa es la imagen, porque la gente ve, todo lo hace por vista. No es así con Dios. No es así porque Dios se creó. Fíjense en esto, que es muy importante. El valor, según la Escritura, no está basado en lo que el hombre hace. Su valor está basado en el hecho de que Él fue creado a la imagen y semejanza de Dios, y a pesar de haber nacido un pecador caído, Él todavía lleva esa imagen. Y Él, una vez que cree en el Señor Jesucristo, entonces tiene la oportunidad de reflejar completamente la imagen de Cristo a través de su crecimiento espiritual. O sea que lo mejor que nosotros podemos hacer es reunirnos para conocer la palabra de Dios. Así de simple. Si conoce la palabra de Dios, entonces tiene lo que vale la pena. Entonces, la imagen, entonces es la imagen del hombre completo, no bajo el sistema platónico que el alma está separada del cuerpo, no, es el hombre completo, el alma y el cuerpo. Entonces, lo que quiero hacer es exponerle dos errores que las personas han cometido a través de los años, que son muy interesantes. Primero que todo, es que la imagen solo es el cuerpo físico del ser humano. Esa no es la imagen. Esa es una distorsión que ustedes pueden encontrar en el mormonismo. El mormonismo habla acerca de la imagen. La idea que ellos tienen es que Dios tiene un cuerpo físico, ¿okay? Y que tú a la final vas a ser un Dios como ellos. O sea que fíjense que eso es parte del paganismo. ¿Por qué? Porque es que el hombre llega a ser un Dios. ¿Se recuerdan del paganismo? El paganismo es la naturaleza, ahí tú vas mejorando. Entonces, y el punto número 2, por el otro lado, es para evitar la idolatría y un énfasis demasiado fuerte en el cuerpo material, los cristianos tienden a restringir a la imagen solamente a la parte invisible o inmaterial, que es el alma. Pero recuerden que el alma humana nunca puede existir sin un cuerpo material. Es parte intrínseca del cuerpo material. Una no sirve con la otra, no sirve sin la otra. Una hace funcionar a la otra. ¿Se dan cuenta? Pero la que hace funcionar no se ve. ¿Okay? O sea, no puedes separarlo, porque si tú separas el alma se muere la persona. ¿Okay? La persona está muerta. Entonces, perdón. Yo lo que quiero hacer es enseñarles lo que es el alma, que es la parte inmaterial del hombre. Vamos a hacer el estudio entonces del alma. Y seguimos en Génesis 2:7. Es entonces a través de nuestro cuerpo físico que nosotros gobernamos a la naturaleza humana y a la naturaleza. ¿Se dan cuenta? Es a través de nuestro cuerpo físico. Nosotros no podemos gobernar algo aquí en la faz de la tierra sin el uso de nuestro cuerpo físico, de nuestras manos, de nuestros ojos, de nuestro oído, de las cosas que tenemos para poder hacer eso, para poder gobernar a la naturaleza. Entonces, diferente a los ángeles que son inmateriales, el hombre tiene un cuerpo físico
y con el diseño de ese cuerpo físico que le da ventaja, él debe gobernar a la naturaleza que es física. Él está gobernando la naturaleza física, a los animales, a las plantas, a todo. Entonces, a las aguas, a los ríos, todo el hombre puede hacer eso. Entonces, él debe ejercitar dominio sobre estas criaturas. Y de esa forma tenemos que ver que existe una conexión entre la parte material del hombre y la parte inmaterial. Y estas dos son unidas en una persona. Y ahora, de toda la persona se dice que es hecha a la imagen de Dios. ¿Se dan cuenta? De toda la persona, alma y cuerpo, es hecha a la imagen de Dios. Tenemos que entender entonces de qué se trata. Porque ya les he dicho que originalmente ahí nos dice que el cuerpo está hecho a la imagen de Dios y el otro dice que el alma nada más es hecha a la imagen de Dios. Entonces nosotros no podemos darle énfasis en una parte del hombre sobre la otra. Las dos son importantes porque forman parte del mismo sistema. Entonces, primero que todo los quiero llevar a Juan 14:9. Juan 14:9. Y dice Jesús: ¿tanto tiempo hace que estoy con ustedes y no me conoces? Felipe, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo dices tú, muéstranos al Padre? ¿Se dan cuenta? Esto es algo muy interesante, porque aquí él está hablando, ¿verdad? En el asunto de la encarnación de nuestro Señor Jesucristo, todo lo que fue Dios en términos de ser un ser infinito, es condensado y empacado con la máxima expresión posible de la deidad en una forma finita, en un cuerpo físico. Y esa es la persona de Cristo en su humanidad. O sea, él no está diciendo, no ves a mi alma, porque la alma no se puede ver. Está diciendo, mira mi cuerpo. ¿Por qué? El que me ha visto en mí ha visto al Padre. Está hecho a la imagen entonces de Dios. Entonces, en Colosenses 2:9, que es el próximo versículo que tengo aquí, dice lo siguiente. Colosenses 2:9 dice, porque toda la plenitud de la deidad reside corporalmente en él. ¿Se dan cuenta? Entonces aquí hay algo muy interesante. Tenemos que escudriñar esto porque a nosotros nos interesa tener la imagen correcta. Entonces aquí se nos dice que toda la plenitud de la deidad reside en él en forma corporal. No es simplemente el hecho de que él es Dios, sino el hecho de que él se encuentra en un cuerpo humano, y eso es importante para nuestro estudio, O sea que el hombre gobierna a la naturaleza a través de su cuerpo, y el gobierno del hombre fue perdido en la caída. O sea que el hombre no puede ejercitar su dominio como Dios deseaba originalmente, debido a la caída. Pues bien, ese gobierno de dominio va a ser recuperado a través de la encarnación del Señor Jesucristo, y ese dominio finalmente va a ser ejercitado cuando el Señor Jesucristo regrese la segunda vez. Y eso lo pueden ver en Corintios 15, del 1 al 58. Voy a comenzar aquí en la próxima clase. Ya se nos acabó el tiempo para este segmento, pero en la próxima clase ustedes se van a dar cuenta de qué se trata, y los voy a llevar por toda la fase de primera de Corintios 15, para que ustedes se den cuenta lo interesante de la manera que el apóstol Pablo describe todas esas cosas a través de la plenitud del Espíritu Santo en él. Amado Padre, te damos las gracias por este privilegio extraordinario que nos has dado de poder escuchar tu palabra. Te pedimos que el Espíritu Santo nos siga retando, Señor amado, para seguir creciendo, para conocer toda esta información que tienes para nuestra vida espiritual. Te lo pedimos para la gloria y la honra de tu Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo. Amén.